queridos hermanos, vamos a orar. Querido Padre Celestial que estás en los cielos, te pedimos tu Santo Espíritu para poder estudiar esta noche. Bendice a tus hijos también quienes se encuentran reunidos en diferentes hogares. Suplen nuestras necesidades, querido Padre. Padre, recibe esta oración en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muy buenas noches tengan todos ustedes, queridos hermanos. Vamos a continuar con la sesión de estudios. Una vez entendiendo el plan de la salvación, tenemos 3 puntos bien importantes. El proceso de la justificación, el proceso de la santificación y el proceso de la glorificación. Entonces, para pasar al camino de la santificación, entonces vamos a llegar a entender que el punto bien importante es el bautismo, ¿no? Bien, vamos a tocar entonces el bautismo el día de hoy. Vamos a basarnos en el libro de Marcos 16:15 y dice así la palabra de Dios. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, ¿no? Tenemos que ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Tenemos que encontrar creyentes entonces, ¿no? El que cree en la palabra de Dios, en la doctrina de Dios, ¿no? Entonces va a ser salvo. El que no creyere será condenado, ¿no? Bien. El significado del bautismo. El bautismo en griego bauptisen, inmersión, ¿no? Es por inmersión al agua, preferiblemente el riachuelo o aguas corrientes o lago. Entonces el bautismo es inmersión al agua. Pero vamos a llegar a entender un ejemplo. ¿Quién nos dio el ejemplo? Mira, dice en el libro de Mateo 3:13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. ¿Quién nos da el ejemplo? Jesús, ¿no? ¿Qué dice? Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces Jesús, cuando subió del agua, después de ser introducido al agua, inmersido, después de ser sumergido al agua, subió del agua. Entonces ahí es cuando llegamos a entender que Jesús estaba dentro del agua, de ahí sale del agua, de ahí el Espíritu Santo viene sobre él, ¿no? Bien. Entonces ahí está el bautizo, ¿no? Es por inmersión. ¿Cómo puedo pertenecer al cuerpo de Cristo? ¿Cómo puedo pertenecer? Respondamos a esa pregunta. El libro de Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, ¿cómo puedo pertenecer al cuerpo de Cristo? Interesante, el bautismo, ¿no? Uno se bautiza, después se añade a la iglesia, a los libros de la iglesia, ¿no? Interesante. Ahora, cuando se añade en los libros de la iglesia, también en los libros del cielo, ¿no? En el libro de la vida comienza su vida, ¿no? De la persona. Comienza su vida de santificación, mi querido hermano. Es un punto bien importante. En el libro de Mateo 16:19, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Entonces, respondiendo a la siguiente pregunta, ¿quiénes son los que ministran este rito sagrado? Los ministros, ¿no? Los ministros hacen este rito y bueno, pues ellos son los que bautizan, y estas personas también son designadas por Dios para atar, para introducir al creyente. Una vez hecho el análisis, si en realidad quiere bautizarse, quiere cambiar, ha dejado el mundo, está dejando, entonces la persona se hace la evaluación, entonces se lo bautiza, ¿no? Para que pertenezca al cuerpo de Cristo, mi querido hermano. Cristo ha hecho del bautismo la señal de entrada en su reino espiritual. Ha hecho de él una condición positiva que todo debe cumplir si desean ser considerados bajo la autoridad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Antes que el hombre pueda hallar hogar en la iglesia, antes de cruzar el umbral del reino espiritual de Dios, debe recibir la inmersión del divino nombre Jehová. Poco antes tenemos que entonces ya estar, ¿no? Jehová, justicia nuestra. Por el bautismo se renuncia muy solemnemente al mundo. Los que son bautizados en el triple nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al comienzo mismo de su vida cristiana, declaran públicamente que han abandonado el servicio de Satanás y que se han llegado a ser miembros de la familia real, hijos del real sacerdocio, ¿no? Ahí está, querido hermano. Resumen, Cristo hizo del bautismo la entrada a su reino espiritual. ¿Quién hizo? Cristo, ¿no?
al reino espiritual por el bautismo. Estamos inscritos en el libro de la vida, en el libro de la iglesia también. Y también somos parte del cuerpo de Cristo. Y también, ¿quiénes son los que hacen este rito? Dijimos, los ministros del Evangelio, ¿no? Ahí está. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué es lo que recibimos cuando nos bautizamos? ¿Qué es lo que nos concentremos, ya? Dice en el libro de Hechos 2:38, Pedro dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. 1. Recibimos el perdón de nuestros pecados cuando nos bautizamos y también recibimos el don del Espíritu Santo, mis queridos. Dos cosas importantes. Perdón y el don del Espíritu Santo. Siguiente. ¿Qué experiencia tiene el bautizado? ¿Qué experiencia? A ver, Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida. ¿Qué dice? ¿Qué experiencia tiene el bautizado? Entonces, sepultado el pecado y nuevamente después, cuando salimos del agua, hemos resucitado, ¿no? Y el Espíritu Santo se hace dueño de nosotros, ¿no? Y dice por eso la palabra de Dios, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahí está, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la persona ya bautizada, pero se alejó de tener la semejanza cristiana? Mira, ¿qué pasa? Si usted ha perdido su semejanza cristiana, mis hermanos y hermanas, usted nunca puede venir a la comunión con Dios nuevamente hasta que sean reconvertidos y bautizados. Ustedes desean arrepentirse y ser rebautizados y venir al amor, comunión y armonía con Cristo. Ahí está, mis queridos hermanos. Los que se han alejado, han dejado de tener la identidad cristiana, ahí está el paso, ¿no? Hay que rebautizarse, hay que arrepentirse y rebautizarse. Vamos a la pregunta de la conciencia. ¿Puede alguien salvarse sin ser bautizado? ¿Puede alguien? Si nunca conoció la verdad, obviamente no va a tener la oportunidad de bautizarse. Se va a salvar. Pero la persona que ha tenido la oportunidad de conocer el Evangelio, esta persona no se va a poder salvar. Va a ser lamentablemente condenado. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos esperando? Si sabemos la verdad. ¿Sabemos cuánto tiempo vamos a vivir hasta que Cristo venga? Mi querido hermano, tenemos que reflexionar mucho en esos puntos, ¿no? Bien, siguiente punto. ¿Puede alguien bautizarse sin conocer los principios? No. Si no conoce, ¿cómo se va a bautizar? En muchas denominaciones también, ¿no? Pasa eso, ¿no? Se bautiza, ¿no? Se bautizan y bautizan, pero no sabían los principios. Muchos se han bautizado en el bautismo de Juan solo para arrepentimiento, pero tal vez no conocían hablar del Espíritu Santo. Entonces en el libro de Hechos 19, ¿no? Relata la historia, ¿no? Cuando Pablo está pasando por Corintios, más o menos, y bueno, pues habían muchos, dice, que estaban ahí caminando y les preguntó, ¿no? ¿Y ustedes fueron bautizados? Sí, dicen, el bautismo de Juan. Para arrepentimientos. ¿Y usted están bautizando? Sí, estamos bautizando para tener el don del Espíritu Santo. Ellos no sabían del Espíritu Santo. Entonces, una doctrina importante, cuando uno no sepa, puede ser bautizado, ¿no? Uno, en este caso, fueron bautizados, ¿no? Pues el bautizo de Juan, fueron nuevamente bautizados. Sabemos que hay un solo bautismo, pero si usted no sabe las doctrinas o no tiene algunos principios, en este caso desconoce el Espíritu Santo como en aquel tiempo, entonces nuevamente se estudia, puede ser bautizado. Tiene que tener la conciencia clara. Los niños no se pueden bautizar, ¿por qué? Porque ellos todavía no disciernen, no pueden conducir su vida, no pueden hacer todavía un compromiso, tienen que entender primero, ¿no? Bien, ese es otro punto, ¿no? Pero el bautizo de los niños no es aceptado por la misma Biblia, ¿no? Por el mismo Dios, no está bien. Bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Quiénes están presentes cuando son bautizados? Están presentes toda la divinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y también la familia
el cuerpo de Cristo que está aquí en la tierra, ¿no? La iglesia, ¿no? Interesante. La divinidad, los ángeles y la familia de aquí que está en la tierra. Interesante, muy, muy bonito. ¿Qué nos está faltando a los que ya somos miembros del cuerpo de la iglesia, del cuerpo de Cristo? Nos está faltando un reavivamiento. Somos bautizados, está bien, pero tal vez no se nota, queridos hermanos, el Espíritu Santo. Nos falta un reavivamiento, volver al amor que hemos tenido cuando la primera vez nos hemos bautizado. Qué gozo, qué alegría, la verdad. Pero ahora han pasado el tiempo. No se ve tal vez hay pequeñas chispas que se ve también. Entonces necesitamos un reavivamiento a las personas antiguas, ¿no? Y a los hermanos que ya se han alejado, han dejado de tener la identidad cristiana, necesitan volver a arrepentirse, volver ahora esta vez a bautizarse, para una vez más continuar su compromiso. Dios le quiere dar una oportunidad. A las personas miembros antiguas nos está esperando que tengamos un reavivamiento. A los que se han alejado les está esperando Dios con los brazos abiertos que vuelvan al redil, vuelvan. Este tiempo que la pandemia sea para reflexionar. Porque cuando perdemos la identidad, no nos reconciliamos con Dios, no vamos a poder estar en paz con Dios. Eso dice el testimonio que acabamos de leer, queridos hermanos. Ahora, las personas que están tal vez mucho tiempo en la iglesia, no han decidido todavía ese gran paso, Dios también los está esperando. Si usted sabe, mi querido hermano, los principios y no se ha bautizado, usted no va a poder salvarse, porque ha tenido la oportunidad de poder bautizarse para ser salvo, dice en el libro de Marcos 16:16. El que no tuvo la oportunidad de escuchar el mensaje, este sí puede salvarse, sin ser bautizado. Pero usted, ¿hace cuánto tiempo ya conoce la verdad? Tal vez aún no es bautizado, mi querido hermano. Entonces Dios lo está esperando. Y a las personas que nos están viendo los programas, también a esas personas que quieren pertenecer al cuerpo de Cristo, Dios los está esperando con los brazos abiertos. Estamos estudiando los principios fundamentales para pertenecer a la iglesia de Dios. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Todos los que se entreguen a Cristo, reconozcan a Cristo como su único Salvador en la tierra, entonces van a ser escritos su nombre en el libro de la vida también. Comienza su proceso de la santificación. Primeramente es justificación, sí. Justificados por Cristo. Ahora, estamos en el proceso de la santificación, santificados por Cristo, a través con el poder del Espíritu Santo, mi querido hermano. 3 puntos bien importantes. A los antiguos, reavivamiento. A los que se han alejado, necesitan volver. A los que están tiempo en la iglesia, no se han bautizado, Dios los está esperando a que hagan su compromiso. Y a los que quieren pertenecer a la iglesia, al cuerpo de Cristo, para ser salvos, bien, Dios nos está invitando, queridos hermanos. Que este mensaje sea, mis queridos hermanos, para honra y gloria de Dios. Amén.